Muy buenos días. Continuando con esta biografía, después de haber observado y sentido todos mis sentimientos en todas mis vidas y en todos los planos, al regresar a mi casa en Italia, por un par de semanas procesé internamente todo lo vivido, mucha agitación, controlar la mente, las emociones otra vez, otro periodo de una especie de caos. En un par de semanas logré poner todo en orden y comencé a sentir que algo nuevo había nacido en mí, un sentimiento mucho más grande. Y recuerdan que cada vez que tenía un encuentro con un hermano, siempre me nacía decirle: tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en la economía. Al vivir esta nueva emoción, comencé a resolverlo solo. Algo estaba cambiando. Más paz interna, más alegría, más amor, más felicidad. Y me sentía un poco cansado, pero en ese momento, la segunda semana, la tercera, regresa el maestro Brito, que fue mi padre, y me dice: me han pedido tus dos madres que te prepare, que te ayude a recordar. Ven conmigo. A este periodo le llamaremos observación, me dijo él. Y comenzamos a recorrer esto era alrededor del año, comenzó por el 2014, comenzamos a recorrer cada sitio en la tierra donde iba a haber un terremoto. Después regresamos a los mismos sitios el momento del terremoto. Después, por tercera vez, regresamos a ese sitio meses adelante del terremoto. Y era como una especie de prueba donde él me decía: ¿qué sientes? Dime qué has visto. En ese momento, viendo el antes, el presente y el futuro de la misma situación, le digo: papi, antes no había amor, durante el terremoto tampoco, después del terremoto tampoco. En algunos de esos sitios, cuando estábamos propio durante el terremoto, sentía yo tanta angustia que quería ir en medio a las personas y ayudarlos. Mi padre me dijo: no, estás solo observando. Fue un periodo de varias semanas de este tipo de observaciones. Poco a poco fui calmando muchas emociones. Cuando regresaba a mi casa, había momentos en que mi esposa me decía: te estás enfriando, te estás haciendo grosero, porque decían que mi voz era fuerte. Ciertos parientes míos me decían que algo andaba mal en mí, porque el amor es solo dulzura y palabras suavitas. Yo les decía: es que yo ya no soy el amor, yo soy la vida, les decía. Y el proceso siguió hasta que después mi papá me dice, el maestro Brito me dice: ven, debemos hacer otra cosa diferente. Y comenzamos a ir ahora a cada sitio en la tierra donde había guerras, al presente, solo el presente vimos ahora, el presente de esas guerras. Comenzamos a ver, y el lugar donde estuvimos más tiempo fue la guerra de Siria. Estuvimos en África, estuvimos en muchos lugares, pero más atención le dimos a Siria. Y
observábamos muchas cosas. Como una anécdota, en una de esas visiones, vimos como un grupo de Médicos Sin Fronteras habían pedido a los jóvenes universitarios de una ciudad siriana que les den una mano, y ellos también se colocaron las camisetas blancas de Médicos Sin Fronteras. Hubo una batalla y a todos esos jóvenes universitarios los mataron por ayudar a estos médicos. Ellos aludían de que los Médicos Sin Fronteras eran el enemigo. No era así. En esos momentos observamos una situación que por primera vez la veía en esa manera. En medio de la guerra, le digo: papi, ¿qué son esas sombras? Ellos no son humanos. En esa época yo ya comenzaba a ver unas proyecciones del sentimiento humano y me confundía. Yo decía: papi, ¿qué son esas sombras? No, me dice, aprende a distinguir. Esas son el sentimiento humano. Esa oscuridad es humana que se proyecta. Yo estaba observando el sentimiento del hombre, pero habían otras cosas más intensas. Yo sentía una fuerza más intensa, negativa, y observé unos seres energéticos que viven en este planeta mucho antes que vive el hombre y que influenciaban las mentes de los militares y de los estadistas de las guerras. Hicieron dirigir un grupo de estos hombres de guerra a una gran represa en las montañas cerca de una gran ciudad. Iban a volar la represa e iban a morir muchos millones de personas en esa ciudad. En esa observación, con mi padre, en medio de esa guerra, pude observar que la que ustedes llaman Virgen María y la Bexabé, que fue mi madre en esta vida, se acercaron a esta situación, ahuyentaron a estos seres oscuros. Los militares cambiaron de idea, se detuvieron, y en ese periodo que se detuvieron, el otro bando de esta guerra llegaron unos militares de las Naciones Unidas e impidieron que destruyan esta represa. Cuando regresé a mi casa, tomo el teléfono y en esos periodos le contaba todo a mi hermano Juan Brito, porque yo decía: cuando vayas a Ecuador, a Guayaquil, me gustaría que cuentes mis experiencias. Le conté todo esto. A las 3 semanas, en un noticiero, todo lo que yo había vivido espiritualmente fue narrado en las noticias. Cada cosa que he vivido, yo la he verificado. En esos periodos de tenerme confianza a mí mismo, verificaba todo. Sigue la experiencia y terminamos de ver todas las guerras con mi papá. Pensaba que se me iban a dar días de reposo para procesar lo que había visto, porque era muy tremendo. Una vez no estaba consciente totalmente de esto y veía cómo las balas cruzaban, y mi padre me tomó y me serenó y me dice: tú no eres hombre, eres un espíritu. Cuando terminó esa experiencia, me tomó al par de días. Yo pensaba que necesitaba más tiempo para serenarme cuando viene otro ser, y ya no era el maestro Brito, era otro hermano, que en una vida fue mi nieto. En esta vida murió en el 2007, calle 7 creo, ¿sí? Cayetano Martí Bols, y me toma de la mano, y con él en el aire recorrimos toda Italia. Especialmente, él me decía que estábamos viendo el recorrido que hizo la María de Magdala cuando salió de Jerusalén,
para venir a Europa. Y le dio importancia a 2 sitios, al centro de la Italia, a Génova. Me hizo ver cómo las montañas caían, las colinas caían, llenas de agua, y después un gran puente se iba al suelo. Me dijo: informa a las personas que todo esto sucede porque los ingenieros roban mucho dinero. Después de Génova, fuimos a Palma de Mallorca y allí me pidió que le dé un mensaje a María Gilda Muñoz, la que en esta vida había sido la persona de confianza, la biógrafa de su vida. El mensaje era que la prueba para ellos sería el momento de la transición cuando las aguas suban, dijo el Cayetano. Que vivan el amor, que vivan esa prueba, y si la superan cuando las aguas bajen, ellos serán la semilla en la Europa. Varios días recorrimos y la siguiente vez vino mi queridísimo hermano, que aquí en la tierra le llamaron Gregorio. Queridísimo, una sensación diferente porque él fue el primer ser espiritual que vimos en nuestros despertares aquí en la tierra en el 89, 90. Viene el hermano Gregorio y me dice: ven, hijo mío, debemos ir más arriba. Y con él dábamos la vuelta a toda la atmósfera del planeta. La observábamos, girábamos todo el planeta de norte a sur, de este a oeste. ¿Y qué es lo que observábamos nosotros? Solamente o oscuridad o luz. Al final de la experiencia de varios días aquí en la tierra, me dice: hijo mío, ¿qué me dices de todo esto? Le digo: queridísimo hermano, pero yo conozco en la tierra mucha gente buena. Yo conozco mucha gente feliz. Él me dice: te lo dijo la Bexabe. Para esta transición, lo que nosotros usamos sirve otra cosa. Mucha de esta felicidad se mueve solo en el cerebro de las personas. Lo que estamos viendo es la realidad de este planeta. Lo que la Madre Tierra verá en este año. Todo oscuridad. Y justo aquí les recuerdo algo que años atrás, en los años 90, él mismo nos explicaba en casa de mi madre, cuando nos decía que los hermanos de las estrellas van a venir en naves y que ellos verán la vida. Los que vienen en nave tendrán tecnologías para ver esto. Los ángeles lo verán por conciencia. En ese momento me di cuenta que cada hermano en cada nivel que vive detectará, sea con tecnología o por sentimiento, detectará el campo magnético personal y de la humanidad. Estaba viendo oscuridad en un planeta. Terminó el periodo con el hermano Gregorio. A los pocos días, un gran problema en Italia y en mi trabajo específicamente. Les cuento esto porque las cosas que he descubierto, las cosas donde he crecido y he colaborado, han sido unas experiencias de necesidad de un padre para seguir adelante con la vida familiar. Sentí que ese tipo de problemas no me podía ayudar mi padre, el maestro Brito, y busqué a mi madre, la Bexabe. Sorpresa, la encontré. Pero en ese momento observé que ella y la María estaban ayudando al hombre en las situaciones de terrorismo de la Europa.
me alejaron, me dijeron, tú no puedes estar aquí. Después de unos días, logré acercarme a ellas y me pidieron que colabore. Parece que algo había cambiado en mí y me aceptaron allí. Situaciones donde los dos bandos de la situación se veían afectados otra vez. Vi a esos seres oscuros que influenciaban las mentes. En una situación en Italia, en Milano, iban a hacer explotar una metropolitana. Ellas, en medio de esa gente, alejaron a estos seres oscuros y la situación se calmó. 3 semanas después, todo lo que vi en el sueño se hizo realidad y la policía italiana logró evitar una situación. En medio de la vida cotidiana hay seres oscuros y seres de amor viviendo una especie de guerra donde nadie se pega y no hay sangre porque no hay cuerpo. Es intensidad de sentimiento, polaridades. Entonces así comencé un proceso con la Bexabé y con la María, pero ya de colaboración. Con mis padres observaba y observaba, ahora colaboraba. Y me toman de la mano, me llevan sobre Roma y me dicen, la Italia desde Roma caerá al suelo, irá hacia el mar, y en ese momento mis negritos subirán. Te pido que los cuides. Después de eso, fuimos a México y comenzamos a buscar, porque me explicaron de que habían 2 tipos de esos seres oscuros. Como les he repetido varias veces, adquieren el relieve, el contorno de un hombre por el hecho de que están siempre cerca del hombre y ellos absorben el campo magnético del alma del hombre. La experiencia que tiene el hombre almacenada en el campo magnético llamado alma es el que ellos absorben. Ellos desean evolucionar para irse del planeta y no lo pueden hacer porque con negatividad no se evoluciona para poder salir de este planeta. Ellos son otros hijos de mi padre. Ellos también son mis hermanos. Y me explicó la Bexabé que lo que estábamos haciendo es ayudar a otra especie. Estuvimos en una situación muy difícil en un ministerio en México. Era un ministerio de salud. Y ahí adentro estaba uno de ellos. La Bexabé y yo. Lo hicimos salir de las instalaciones y en una gran plaza la gente caminaba y nadie nos veía. Frente a frente la Bexabé y yo cogimos a este ser y lo llevamos hacia la atmósfera. En ese momento la Bexabé me dice, hasta aquí llegas tú. Tú no puedes salir en estas condiciones del planeta. Y ella lo tomó a él sola y se lo llevó muy, muy en alto. Lo sacó del planeta. Se lo llevó a vivir a otra parte. Ese proceso lo vivimos mucho, mucho en México. Después comenzamos a vivirlo en otros países. Para no hacerles muy larga esta historia, les digo que al final de esa experiencia con estos seres oscuros, regresamos a casa mía y mis hermanos son los que me movieron por la Italia hasta llegar a vivir al pueblo donde vivo ahora y me trajeron a una casa a vivir. Al frente están los Alpes suizos, muy cerca, y me dijeron, estás en la parte baja, mira esas paredes de roca.
No dejes que él salga de ahí. Tu alegría ahí cuidará que él no se mueva. Me tomaron, aparecieron todos mis hermanos, la María, la Bexabé y el maestro Brito. Yo observaba en ese momento y llegamos a una gran ciudad donde están las sedes de las mejores organizaciones del hombre, de la economía, del poder. Y al interno de una de esas sedes yo sentí que era el último ser oscuro que había en este planeta. De los grandes era el último, porque en el mundo hay otros que quedan de los pequeños, que hacen menos daño al hombre. Y observé que ellas hicieron una especie de ritual. Mi padre, el Pacífico Brito, se posó sobre el lago, tomó el agua y mis dos madres estaban afuera de un edificio. Era como que el agua de él iba a ellas y me sentí un poquito extraño, como algo negativo, porque sentí que ellas eran los carceleros de ese ser que estaba allí. Tuve otra emoción y sentí que en realidad en esta experiencia de la vida se debe provocar un balance, y ese ser que estaba ahí era la parte negativa de la vida. Él estaba ahí porque la humanidad pide eso y por eso él se quedó aquí. La negatividad se erradica cuando el hombre lo desea. Pero habíamos ayudado a irse a muchos otros. Me di cuenta que todo este proceso era para ayudarle a la especie humana. Pero esa negatividad está ahí, ese ser está ahí. Cuando ellas hicieron lo que hicieron, lo logré ver al interno de un edificio grande, muy importante para este mundo. Y le dije a él, lo saludé, y le dije: si algún día deseas, yo te enseñaré a amar. Entonces, terminó este proceso, regresé a mi casa y me sentía mucho más cansado. Al regresar a mi casa, regresa el maestro Brito. Me dice: hijo mío, ya habrá tiempo para reposarse. Te debo recordar algo que mucho tiempo atrás lo practicabas con tus madres. Ahora lo debes hacer solo. Se acerca la fecha, dijo él. Debes volar muy bajo. Siempre como partida de estas situaciones, Suiza, un lago muy alto. Entramos en las aguas, estuvimos algún tiempo allí. Cuando salimos a la superficie, comencé a volar muy bajo, a pocos metros de la superficie. Y volé y volé y volé todo el planeta, observando, viendo, buscando. Yo lo sentía a él, lo escuchaba a él, que me decía: después tus madres te pedirán buscar a alguien. Y seguí este proceso, y seguí este proceso. Varios días regresaba a mi casa, despertaba, y en ese momento descubrí algo, que a pesar que conscientemente estaba ya en mi casa, había amanecido, durante mis jornadas laborativas, yo veía despierto lo que mi espíritu estaba haciendo allá. Comencé desde ese momento a despierto observar las visiones de lo que hacía mi espíritu. Me era un poco complicado porque manejaba el carro. Me era un poco complicado porque manejaba tractores en mi trabajo. Poco a poco fui
aprendiendo a manejar las dos visiones, la de la realidad material y la espiritual. Terminado este proceso, vuelvo a observar a mis madres y al maestro Brito y me dicen: recuérdate, en este pueblo has vivido en 1200, en 1800 y ahora regresas acá. Te volvemos a repetir que tu sentimiento cuide ese sentimiento que está al norte de tu casa. Evita que renazca el viejo sentimiento negativo. Se fueron ellos. A las pocas horas de eso, una gran emoción, como un niño que por primera vez decidía manejar su bicicletita solo. Y en ese momento, una alegría que hasta ese momento nunca había sentido estando despierto. Me arrimo a una pared en mi trabajo y me voy volando y decido hacer mi viaje por las 9 casas solo ahora, el momento que salgo de la Tierra. Me paro en la luna y veo el planeta. En ese momento escucho una voz que me dice: hermano, te debo enseñar algo, tómame de la mano. Y me di cuenta que era algo muy oscuro. Alguien me quería engañar. Le respondí: no, gracias. Si tú deseas, te repito, yo podría enseñarte a amar. Él me respondió: no, hermano. Le dije: nos volveremos a ver. Y continué mi viaje por cada casa donde he vivido, por cada morada del Padre. Llegué a un punto donde sentí que no debía ir todavía. Era más allá de las 9 casas. Entonces, al regresar de ese viaje, al regresar a la tierra, vi algo extraño. Sentí a mis hermanos biológicos allá abajo, a la Beatriz, a Nicolás, a Víctor Hugo y a Juan Javier. Y el momento que sentí eso, mi padre, el Pacífico Brito, me dice: ellos están bien, están vivos. El resto es elección propia. Cerré mis oídos a esa voz y dije a mí mismo: debo hacer algo más por ellos. Me detuve totalmente. Sorpresa. Otra voz, mucho más nítida y celestial, que me dice: hijo mío, has viajado por toda la creación. Yo te debo dar un regalo, pídeme algo, me dijo él. Yo le respondí: deseo hacerle la casa a mis hermanos, los otros hijos de la Bexabé. Él me responde: ¿pero por qué no pides algo por ti? Yo le respondí: no, yo mis cositas me las puedo hacer. Ellos no están muy bien. Debo hacer algo por ellos. Así será, me respondió él. Él me dice: ¿rezarás por ellos? Me preguntó: ¿qué harás? Les dije: escúcheme usted. Mi corazón es una cajita de madera que hace mucho tiempo atrás, cuando era un carpintero, construí. Allí meto a las personas necesitadas que me han pedido ayuda. Después cierro la cajita y me olvido de todo. Vivo cada segundo en amor. Y cuando abro la cajita, cuando me nace, veo que está vacía. Siento que esas personas han recibido el amor de mi Padre y agradezco a mi Padre el Eterno. Entonces, esa gran voz me dice: hijo mío,
Lo que necesites, pídeme. Cuando él me dijo esto, sucedió algo increíble en mí y hice una especie de reverencia. No les hablo de la carne, era una energía que hace reverencia a una energía mayor. Le dije, Padre, gracias. Era la primera vez que hablaba directamente con mi Padre el Eterno. Él me dice, desciende, hijo mío, ve a casa con tu esposa y tus hijos, coman en paz, repósate y construye la casa para tus hermanos. En el siguiente audio les narraré esa otra experiencia de construir la casa a mis hermanos. Gracias.